Hola, bien, seguimos. Eh, vimos al último del video anterior una colocación de veladuras muy sutil, casi no se ve, ¿no? No es que haya cambiado mucho el rostro, pero es un trabajo de la parte en sombra. Ahora veamos del medio tono hacia la luz, qué es lo que debería ocurrir. Habiendo trabajado todos los demás elementos, ya me queda nuevamente por concluir la capa de color del el rostro, ¿no? Pero en este caso ya no es por veladuras, ¿no? Lo que voy a hacer es colocar una ligera capa, pero de coloridos a manera de frotados y restregados, ¿no? Que es la manera de trabajar las luces. Bien, entonces para eso sí se utilizan colores de cuerpo, es decir, ya tienen opacidad. Si las lacas para las veladuras no tienen gran opacidad, pues los colores para ir colocando luces y medios tonos más cargados sí deberían tener cierta opacidad, ¿no? Y ver qué colores son los indicados, ¿no? Tenemos entonces una capa inicial que ya está súper seca, pero tendría que ser trabajado una siguiente capa sin necesariamente tapar la anterior, solamente por partes y donde fuera necesario, ¿no? Hacer pequeños tratamientos. A ver, veamos, ¿no? Para explicarnos bien. Retiro entonces con la espátula estos sectores que son de veladura. El orden que deberíamos tener es de que los elementos que son líquidos ya no toquen los elementos que son de pasta. Podrían tocarse, pero si tenemos un bonito manejo en donde los medios tonos van haciéndose progresivamente más corpóreos, ¿no? Serían técnicas más sutiles, pero en este caso entonces queremos una luminosidad por color. Tenemos una luminosidad, sí, pero por cierto manejo del dibujo de apariencia de piel, porque tiene fríos y cálidos, ¿no? Fríos y cálidos y rosas, ¿no es cierto? Es una capa que ya tiene color, pero en realidad tiene más color todavía, es decir, podría tener más color todavía, ¿ya? Veamos entonces, tengo en la frente, vamos agarrando un poco de un color, ahí, este es un naranja de cadmio, ¿no? Mezclado con un poco de blanco me da un color encendido muy bonito de piel clara. Espero se pueda ver bien. Voy a tratar de acercarme en lo posible, ojalá que no se malogre el enfoque, ¿no? Y observo la foto, claro, y trato de hacer unos pequeños toques que sin necesariamente tapar completamente, es decir, no voy a reempastar. Lo que voy a hacer es tratar de mezclar esta capa con la que yo ya puse, ¿no? Voy colocando un color. Se dan cuenta como el color un poco frío, grisáceo de abajo va cambiando. Simplemente es cuestión de reconocer un poco qué color son los que convienen a este tipo de piel. Pero recuerden, yo no lo estoy inventando, siempre se trata de referenciarme con los colores que puedo intuir allí, ¿no? Es una piel de niña, tiene sus sectores que son un poquito más amarillos y así. Siempre existe pues esas nociones que tenemos acerca de los colores de la piel, ¿no? El trabajo más usual en los realistas, en los figurativos, suele ser el del retrato, ¿no? Usualmente en el retrato. Entonces hay un hambre por entender cómo funcionan los colores de la piel. En cierta medida existen variables, ¿no es cierto? Por ejemplo, empecemos diciendo que
no existe una fórmula ni existe un solo tipo de piel, ¿no? Esa es una idea que parte siendo tan absurda. Cada raza tiene su tipo de color de piel diferente, ¿no? Hermoso en sí mismo. Y lo que tendríamos que hacer como pintores realistas, y si tenemos acercamiento académico, es estudiar qué pasa en cada caso, en cada tipo de piel, qué es lo que ocurre. Aquí lo que yo haré entonces es ir colocando algunas pinceladas, tratando de conservar en lo posible la grisalla, ¿no? Lo que está abajo, ¿no? Observar bien en dónde los colores van cambiando. Bien, entonces esta es esa cuestión, ¿no? Existen muchos tipos de piel y la piel vendría a ser como cualquier otro color propio, ¿no? El cielo tiene su color propio, la tierra lo mismo, la tela lo mismo, tiene su color propio. Se va hacia la luz, se va hacia la sombra, hay reflejos que hacen que varíe ese color. En torno a él entonces se va generando una gama, ¿no? Entonces aquí yo voy colocando, como haciendo unas pequeñas caricias en donde yo veo que ese color va cambiando un poco el de abajo, pero solo un poco, ¿eh? Este tratamiento ya es más delicado. Ahorita solamente estoy usando aquí un poquito de blanco y el naranja de cadmio, ¿no? Y tratar un poco de explicar cómo ocurre con los colores de la piel, ¿no? Veamos entonces, en este caso nuestro estudio es piel blanca. Ok, entonces hay grises, ¿no? Hay sectores de colores más grises y en algunos lados se enciende, ¿no? Se enciende el colorido. Acá por ejemplo es un color muy bonito, pero necesito más cuerpo, entonces añado un poco de blanco y acá sí es el color mismo el que me da la opacidad, ya no tanto por frotado, sino que necesito ese golpe de color ahí. Ese colorcito entonces le va dando sentido a los grises. Entonces, como les decía, el color de la piel vendría a ser el color local, ¿no? El que se va dando en los medios tonos, medios tonos, medios tonos, medios tonos, ¿no es cierto? Ese es el color local. Y como cualquier volumen, si la luz en este caso es fría, las sombras progresivamente se van haciendo cálidas. ¿Ya? Tengamos anotado siempre en nuestra mente a luz fría, sombras cálidas y viceversa. En este caso ocurre que la luz es fría, entonces las sombras son cada vez más cálidas y así yo lo representaré. Como hemos estado viendo en el transcurso de toda la ejecución, siempre en todo momento les repito, les recalco que la temperatura es un valor de relación. La parte de luz tiene que verse más fría que el medio tono y el medio tono a su vez tiene que verse más frío que la sombra. Entonces es por comparación y contraste que nosotros diremos que las sombras son cálidas, los medios tonos son más fríos y las luces son más frías aún. Siempre por comparación. Ahora bien, cuando aparece una gama de tres valores, sombra, medio tono y luz, y tienen volumen por temperatura, decimos que el valor intermedio viene a ser neutro, ¿no es cierto? Es más cálido que la luz, pero más frío que la sombra. ¿Ya? Tengámoslo claro entonces eso. Al medio tono le llamaremos neutro. Bien, pero ¿qué ocurre? Acá viene un asunto en donde fallan algunos teóricos de una manera extraña. Cuando vemos los colores agregados que son rosas o muy grises, entonces ahí la temperatura, ¿qué es lo que hace? Pues sigue igual, solamente que la superficie ha cambiado de matiz, de ser de color de la piel
genérica, la que teníamos en la gama primaria, a tener unos derivados hacia el rosa, en la mejilla, en los labios, ¿no es cierto? Pero la temperatura debe continuar igual, debe verse que los rosas hacia la luz son más fríos que los rosas en las sombras. Imaginemos las dos mejillas, ¿no? De este lado el rosa de la mejilla tendría que verse más cálido que el de la luz. Y se acabó, no hay mayor secreto, ¿no? Sigue cumpliendo nuestra lógica. Lo que yo suelo ver es que a veces la confusión es tal que tratan de hacer como fórmulas en donde ocurre que el color de la piel lo explican por frío, cálido, frío, ¿no? O al revés, cálido, frío, cálido. Entonces es tan confuso eso. En un volumen no puede ocurrir así. En un volumen, si la luz es fría, progresivamente todos los demás colores hacia la oscuridad son opuestos, de temperatura opuesta. Bien, entonces es un tratamiento en donde yo voy mejorando el colorido y la luminosidad. Aquí hacia el medio tono entonces voy a derivar este naranja cada vez menos blanco, ¿no? Menos luminoso, un puntito más rojizo tal vez, entonces añado cadmio y voy probando. Esta parte es bonita porque ya vemos una consecución, perdón, ya vemos cuál es la validez de todo el trabajo anterior, ¿no? Los valores que vamos poniendo así por esta técnica que se llama de restregados tienen que ir acorde con los de la base. Bien, o sea, si tuviera mucho blanco acá mi mezcla, lo que haría es malograrme el volumen, ¿no? Se aclararía lo que yo quiero que sea oscuro. Podrían ser otros colores, pero recuerden bien los principios de que vamos hablando, ¿no? Acá entonces tengo unos tonos claros, pero son de un matiz más frío, es decir, unos rosas violáceos, ¿no? Agarro el cadmio, regreso a la tonalidad y voy aplicando ahí ciertas capas, ¿no? Los pintores más académicos, digamos, del pasado, esto lo hacían ya de manera muy rápida, muy efectiva, ¿no? Todos sus cuadros eran un éxito, al menos es lo que se ve, ¿no? Acá se ve entonces unos violetas en estos sectores, entonces yo voy haciendo como unos pequeños empastes que van mejorando esa capa, ¿no? Pero no lo empasto totalmente, ¿no? Lo que necesito que comprendan es que se trata de pequeños toques que van haciendo que haya una vibración entre la capa de abajo más fría, más grisácea, y la capa de arriba. Es bien simple, pero hay que tener digamos un ojo que está dibujando y está colorizando teniendo en cuenta las temperaturas, ¿no? Las temperaturas. Entonces en esta parte ya me queda más gris. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Existe cierta vibración, pero el valor tonal no es muy claro. Entonces yo cambio mi mezcla un poco y le doy unos toques que le dan la sensación de piel rosa por partes, ¿no? La luz aquí hay que trabajarla. Hay partes que quedan como frías, ¿no es cierto? Hay partes que quedan como frías y son la base, o sea, la capa de abajo, ¿no? Cuando se intenta copiar pues a los grandes maestros como Bouguereau, ¿no? Que sus cuadros son tan encantadores y los han copiado pero millones de veces, ¿no? Podemos encontrar en la web tantos cuadros de Bouguereau copiados una y otra vez por excelentes pintores. Pero ¿qué pasa? Si intentan hacerlo de una sola capa no les va a salir bien porque este es otro pincel, ¿no?
no les va a salir bien, porque Bouguereau no pintaba con una sola capa. Entonces se ven en un problema técnico en donde vemos la referencia y intentan hacer el mismo acabado y no pueden, no sale, no va a salir. Los maestros son complejos en su técnica. La pintura directa es algo que aparece en el siglo XX y se extiende, ¿no? Se extiende mucho. De manera que, tanto así, que a veces es difícil explicarle a un cliente o a un alumno que tal cuadro se hizo en tantos meses, ¿no? Varios meses. A veces creen que se hace en una sesión o en dos. Bien, ¿con qué debemos quedarnos, ¿no? Didácticamente? Con las reglas de las temperaturas, porque eso es lo que ocurre en la naturaleza. Nunca se tratará de qué colores utilizaba Bouguereau o un maestro, ¿no? Qué colores utilizaba Velázquez o Rubens. No se trata de conocer la parte más sencilla, ¿no? De lo que se trata es de qué cosa hacían ellos con sus fundamentos de pintura, por qué mezclaban, por qué colocaban tal cual mezcla y cómo funcionan las mezclas de manera relativa unas con otras, ¿no? Es decir, como les digo, el curso de pintura en sí. Conocer paletas restringidas, muy bien. Tú puedes tener ahí el ejercicio de la paleta restringida, ¿no? Pero ¿y qué más haces con ello? O sea, ¿cómo lo utilizas? ¿Cómo lo vas a colocar? Las luces, entonces, tengo que fabricar unas luces que sean coloridas y ubicar el punto exacto, ¿no? El punto exacto, ¿dónde es que revienta la luz con más fuerza? Busco ahí, ¿no? Y voy colocando. Son luces, pero ahora tienen algo de color. Entonces busco el amarillo, busco el naranja y deben tener más cuerpo. ¿Qué ocurre con la corporeidad de las luces? ¿Por qué es que se dice que luces empastadas y sombras transparentes? Porque la opacidad produce esa sensación de luz verdadera. Más opaco, más carga, más luz, ¿no? Más sensaciones de luz. Entonces acá veo una luz fuerte. Acá, por nuestro conocimiento de dibujo, sabemos que estas zonas reciben, ¿no?, un fuerte golpe de luz, porque este es un plano que está recibiendo la luz que viene de allá, ¿no?, de la izquierda. Entonces cargo mi pincel y trato de colocar de manera que se quede ese plano establecido en la luz correspondiente, ¿no? Y hacerlo de manera generosa. De donde yo me guío mucho en cuanto a la parte teórica y la del oficio en sí es de Bacaflor, Carlos Bacaflor, ¿no? Si bien yo tuve profesores en Bellas Artes, mi profesor máximo en la parte operativa, es decir, cómo se pinta, es Bacaflor. Bacaflor murió en el 42, pero en el Museo de Arte de Lima tenemos la colección Bacaflor. Entonces acá también hay otra luz. La colección Bacaflor cuenta con sus trabajos de Carlos Bacaflor, pintor académico del 19, que estudió en Europa. Hizo la carrera 3 veces y al morir sus cuadros, sus cuadros de taller vienen a parar a Perú.
Bien, entonces tengo una luz fuerte que iré moderando progresivamente, ¿no? Podríamos regresar a mezclas de grises, es decir, un pequeño toque de un color gris, si fuera necesario, ahí, o no gris, sino más frío, ¿no? Si fuera necesario en algún lado que se ha tapado, o sea, se ha escapado, qué sé yo, necesito regresar a un valor tonal más gris, más claro, más gris, puedo hacerlo, o sea, mezclo y voy colocando, ¿no? Si fuera necesario. Entonces, en la colección Bacaflor están sus cuadros desde que era alumno, desde que era un muchacho, hasta cuando llega a ser un gran profesional exitoso de los encargos, del retrato, y podemos ver toda su evolución. O sea, caminas 10 pasos y ves su cuadro de cuando él tenía 16, 15 años. Caminas unos cuantos pasos más dentro de su colección cuando se podía verla en el museo, ¿no? Ahora está cerrado. Y tenías cuadros de él de cuando él tenía pues 40, 50 años, totalmente maduros, ¿no? Entonces tú ves una evolución enorme, pero ves de dónde partió, ves exactamente qué cosa él hizo para llegar a eso. Gran cosa, ¿no es cierto? Porque así nos da ánimos, ¿no? Como si empezó de esta manera, ¿cómo terminó haciendo lo otro, ¿no? Bien, estos colores entonces son algo más encendidos. Podemos alargar un poco el medio tono, pero que tenga cierta consistencia con el volumen, ¿no es cierto? Con el color. Luces, medios tonos coloridos, sí, tratando de no matar la base. Tratemos de no matar la base, ¿ya? Si fuera necesario, podríamos regresar a una etapa en que esperamos a que seque y colocar una veladura por ahí. Qué sé yo, un toque de siena, un poco que modere la luminosidad colorida, podría ser. Bien. Ahora, ¿cuándo podríamos aplicar la veladura de manera consistente y lógica? Sobre todo cuando son cuadros de interiores. La veladura entonces nace con la pintura no de exteriores, sino de interiores, ¿no? De interiores. Entonces, rara vez vas a encontrar, pues, no es imposible, pero encontrar que alguien que hace pintura exterior de gran luminosidad y que aplique veladuras, podría ser, pero es raro, porque lo que se necesita justamente es lo contrario. Luminosidad igual a opacidad en el óleo, ¿no es cierto? Pero hay tantas cosas, ¿no? Tantos manejos que podrían hacerse, ¿no? Por ejemplo, podrías estar haciendo un paisaje en un bosque al atardecer. Entonces las veladuras quedarían preciosas, ¿no es cierto? Preciosas, preciosas. Unas veladuras, pero igual es un paisaje. Entonces no quedemos atrapados en medio de una retórica que solamente se guía de palabras, ¿no? No, eso no sirve a los pintores. No pongamos reglas cuando hablamos de opacidad, siempre será en términos generales. Cuando hablamos de transparencia, de igual manera, ¿no? Siempre en términos generales. Lo que hay que hacer es una diferenciación entre modalidades de capas, ¿no es cierto? Modalidades de las capas. Algunas son más delgaditas, otras son más densas, y cada una tiene una función específica. ¿Para qué? Para proporcionar sensaciones. En nuestro caso, sensaciones realistas, ¿no? Si yo cargo, así como con cuchara, mi empaste, le doy colorido, claro, ¿no? Y lo dejo así tal cual, con ese vigor de opacidad en ese sector, ¿no es cierto? Lo que estoy dando por entender es de que es una luz fuerte, una luminosidad fuerte, ¿no? Ustedes fíjense, pues las narices que hacía Rembrandt, ¿por qué le agregaba tanto óleo? ¿No? Claro, podemos quedar
podemos quedar hipnotizados por el efecto, pero un instante después el pintor lo que hace es hacer un estudio técnico, ¿ya? Entonces siempre un estudio técnico nos va a llevar al conocimiento, no solamente quedar como el público maravillado, hipnotizado por el efecto, ¿no? Sino que tenemos que ver, pero qué base usó, qué densidad de la capa, por qué este color, cómo funciona este color junto a este otro, todas las variables que podamos obtener, ¿no? Como si fuéramos detectives, cual si fuéramos unos detectives, ¿no? Vamos deshaciendo el cuadro progresivamente, cada elemento, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba al museo decía, necesito estudiar cómo se pintan los rojos. Iba buscando cuadro por cuadro quién pintaba los rojos mejor en el museo, ¿no? Que había cantidad de maestros, ¿no? Me doy cuenta ahí que tengo que ir añadiendo un tono intermedio más claro. Debido a esta luz, ahora cambia todo, ¿no? El mismo cuadro va imponiendo sus reglas. Hay un tema bonito también en cuanto a la pincelada, que puedes encontrar en el libro de Pincel y Empaste, en PDF, que es un estudio verdadero en donde nos proponemos que la pincelada también dibuja, la pincelada estructura. Es algo obvio, ¿no? La pincelada estructura, me refiero a que la dirección en la que tú apliques la pincelada va determinando la forma de la superficie y el plano, así como cuando hacemos los trazos en el dibujo, ¿cierto? De igual manera la pincelada y la pincelada de relieve, ¿no? Va efectuando un dibujo. Yo grafico la pincelada de esta manera para este lado y estoy dando a entender al ojo de que es un plano en ese sentido. Grafico mi pincelada para este lado, 2, 3, y estoy dando a entender de que ese plano es así, de esas características, ¿no? Entonces tenemos que informar. El buen pintor no solamente es el que mezcla, qué fácil sería, ¿no? Por eso es que no me bastó hacer un solo libro en donde se explicara la pintura por medio de la paleta y la mezcla. Necesité otro libro que resultó muchísimo más grande, en donde tuve que explicar cómo se usa el pincel, todas las variables que yo pudiera haber estudiado y encontrado, y también la pasta misma, qué es lo que ocurre con la pasta. Ajá. Cosa seria, yo no sabía en lo que me metía porque demoró mucho en hacerse, algunos meses, y se me extendió el libro a unas 1200 páginas, ¿no? Porque eran temas bastante profundos. Tuve que hacer un estudio desde los primeros pintores. Muy bien, entonces capas en donde no he tapado la base, simplemente le he dado más color, ¿no? A veces la luz es tan fuerte que no deja ver bien los colores que voy poniendo, ¿no? Tal vez al hacer una sombra se puede ver, pero es sencillo. Nuestros términos entonces en cuanto a la pasta es que para producir sensaciones de sombra, la capa tiene que ser transparente, un poco más delgadita, y conforme vamos a la luz, los colores obviamente son de mezclas más puras, rosas, ¿no? Naranjas, amarillentos, qué sé yo, son más puras, y la pasta tiene que ser más densa, pero no necesariamente porque lo hagamos en una sola capa. Lo que trato de demostrar es que los maestros lo que hacían era ir agregando una capa encima de otra, ¿no? Recuerden entonces también qué es lo que le ocurre a la temperatura de los colores, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos, digamos, en la piel, ¿no? Vistos así rápido. El color de la piel es variado, ¿no? Es variado incluso en cuanto a la edad. Entonces no existe una fórmula del color de la piel. Bien. En este caso en específico estamos estudiando qué le pasa a los colores de la piel blanca de esta niña, ¿no? De esta niña en específico. Entonces estudiamos qué ocurre. Entonces no existe una paleta
para la piel única. Habría que buscar una paleta genérica para ir logrando la piel, ¿no? Tiene que haber tierras, ¿no? Tiene que haber un poco de colores. Bien, pero ¿qué pasa en este caso? Entonces hay algunos grises que ya los habíamos hecho en la primera capa, y en una segunda capa estamos revisando que tanto la sombra tenga una transparencia por veladuras, un poquito más cienas, más intensas las sombras, más cálidas, y esa es la luz cumpliendo con que el volumen es más frío, más cálido, ¿no es cierto? Existen colores derivados o agregados que vendrían a ser estos rosas en las mejillas, en la nariz, el color de la boca, los párpados se vuelven más violáceos, más rosas, ¿no es verdad? Me falta hacer todavía algunos colores de la oreja, ¿no? Entonces no nos compliquemos mucho en cuanto a los términos. Lo mejor que uno puede hacer es olvidarse un poco de la parte teórica y lanzarse a la copia, ¿no? Eso es lo que yo recomiendo muchas veces. Si quieres aprender a pintar, tienes que lanzarte a hacer copias. Me refiero a puede ser una fotografía, o puede ser la de un cuadro, ¿no es cierto? Un cuadro sencillo, y vas copiando. En lo que tú vas copiando la realidad de la imagen, vas aprendiendo mucho más. Eso es un gran problema que yo he encontrado en muchos colegas, que ya no están en su momento del estudio, ya están en el momento en que ellos demuestran conocimiento, ¿no? Es decir, ya tienen cierto avance, a veces están enseñando en universidades o tienen talleres. Entonces cuando yo les digo, mira, la mejor manera que aprendas algo es que te pongas a copiarlo sin estar haciendo teorizaciones previas, copiar directamente la naturaleza. Y ese grado de humildad a veces ya lo perdieron. ya no son capaces de poner una manzana y simplemente intentar sacar conocimientos de esa actitud humilde, ¿no? Es como decirle a la naturaleza, mira, yo no sé nada, enséñame por favor, y te pones a copiarlo, ¿no? Te pones a copiarlo. Esa relación entre el modelo y tú es lo que se necesita para que verdaderamente se dé una acción de movimiento en donde tú aprendes, tú creces, pero porque tú mismo has dicho yo no sé. Porque si tú vas al modelo con la idea de que tú sí sabes, pues no vas a aprender nada. Simplemente te estás repitiendo en lo que ya habías conseguido el día anterior. Y eso no sirve. No va a servir mucho, ¿no? Constantemente entonces nos vamos a ver obligados a otra vez decirnos no sabemos nada y nos falta mucho, y otra vez al trabajo, ¿no? Otra vez tratar de empezar de cero, ¿no? Ciertos esfumados en algunos sitios en donde la pincelada está muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, acá necesito un cierto esfumado hacia allá, pero no toda la masa, no solamente donde toca el medio tono. Bien, y bueno, eso es lo que va pasando, ¿no? Necesitamos acercarnos al problema, al modelo, pero con actitud humilde, ¿no? Entonces, colores agregados diferentes a los colores genéricos de la gama, ¿no? Podemos resaltar las sombras por veladuras, pero en la parte de luz necesitamos hacerlo por unos empastes delicados que no tapen necesariamente la base, no solo donde fuera necesario. Bien, yo creo que aquí ya terminamos el cuadro, ¿no? Bueno, yo sigo dándole algunos toques más, ¿no? En ese aspecto no creo haber terminado, pero ya este debería ser el último video, ¿no? Les presento entonces el cuadro como quedó en términos más generales, ¿no?
y terminamos entonces la niña caporal. Si llegaste a ver todos los tutoriales, pues eres un gran campeón, ¿no? Con una paciencia infinita. Yo voy a ponerlo esto en un PDF con las fotografías que fui guardando y haciendo las explicaciones. Y el video lo tenemos de apoyo, ¿no? Los videos, la serie de videos los tenemos de apoyo para poder referenciarnos específicamente, ¿no? Cómo vamos haciendo los tratamientos de los conceptos y el manejo en sí, ¿no? Si te es posible, puedes comprar el libro Palette y Mezcla o Pincel y Empaste, que es donde vemos todo lo que hemos estado hablando acá y bastante más, ¿no? Y si por ahora no puedes comprarlo, al menos puedes compartir los videos, ¿no? Siempre habrá alguien que sí está dispuesto a hacer una inversión, ¿no? Que a mí me ayuda mucho. Bien, les agradezco mucho entonces, ¿no? Cuídense. Ya seguimos pronto, ¿no? Ya no hubo tiempo para enseñarles el próximo proyecto, ¿no? Pero se trata de Velázquez. Hasta luego.